Espíritu lo use como herramienta suya, Señor, para gloria y honra suya, Padre, y para la edificación de su pueblo presente en esta noche a través de la plataforma. Bendiga, Señor, grandemente al hermano Alberto Sánchez, quien tendrá esa responsabilidad, y abra los oídos, los corazones de los hermanos y de los amigos que están presentes. Se lo pedimos y le damos las gracias en el nombre santo de Jesús. Amén. Nuestro hermano Alberto Sánchez con cada uno de nosotros en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Bendiciones, amado. Muy buenas tardes o muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre. Damos gracias a nuestro Dios que una vez más nos permite poder compartir con ustedes el consejo de su palabra. Hace 2 días estuvimos compartiendo la palabra de nuestro Dios, sustituyendo a nuestro hermano Rolando, el cual nos pidió que lo hiciéramos. En esta ocasión estamos cumpliendo con nuestra parte, nuestra responsabilidad en el calendario de planificación. Pues, amados, en esta noche quiero compartir con ustedes una de las parábolas de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús usó muchas figuras literarias, muchas figuras de lenguaje, muchas figuras retóricas, pero la parábola fue sin duda una de las más usadas por él. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, hay un grupo de ellas, de este género literario, parábola, pero yo quiero hoy que analicemos, que nos edifiquemos con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo en base a la parábola del sembrador. Aquí hay varios elementos que debemos analizar. Aquí hay varios tipos de personas que representan estas figuras, a lo cual hace alusión esta palabra. Iniciando el capítulo 13 de el Evangelio según San Mateo, vemos que allí nos dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oído, oiga lo que el Señor quiere enseñarnos. Dijimos que la parábola es uno de los géneros literarios más usados por nuestro Señor y Salvador Jesús. La parábola designa una forma literaria que consiste en un relato figurado, del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es el explícito. Es, en esencia, un relato simbólico o una comparación basada en observación verosímil. Ahí tenemos más o menos lo que es una parábola. El término verosímil significa creíble, que es creíble. Es un adjetivo que significa que esto es creíble. Y ciertamente, viniendo de nuestro Señor y Salvador Jesús, la enseñanza
pues obviamente es creíble. Aquí tenemos, como decíamos antes, amados hermanos, 4 tipos de personas que representan estos 4 tipos de terreno en los cuales cayó la semilla. Mientras él sembraba, dice que parte cayó junto al camino. Amados hermanos, analizando un poquito esta parte, muchos de nosotros nos ocupamos en sembrar el consejo de Dios en los corazones. Muchos de nosotros estamos siempre exhortando a las almas a que vengan al santo evangelio, a este camino que el Señor nos ha encomendado, para que puedan hacerse acreedores de la salvación eterna que Cristo nos ofrece gratuitamente. Pero muchas veces las palabras que nosotros expresamos, las exhortaciones que hacemos a muchas almas, no encuentran cabida en los corazones, sino que es como si no dijéramos nada, porque los intereses de este tipo de personas no es precisamente el de obedecer la palabra de Dios, el de hacerse acreedores de la salvación eterna. Pudiéramos decir que son aquellas personas que no tienen ningún tipo de interés a las cosas del Señor. Pudiéramos añadir de que este tipo de personas está presto a disfrutar de las cosas que el mundo ofrece, los deleites, la vanagloria, los deseos carnales, entregarse más bien a todas estas pasiones antes que entregarse a hacer caso a esta palabra de nuestro Dios. Dice que vinieron las aves y la comieron. ¿Por qué razón vinieron las aves y la comieron? Precisamente por eso, por el poco interés que puso esta persona en esa palabra tan importante que se le presentó, que se le puso delante, que se le sirvió, pero prefirió la vanagloria del mundo, la vana cosa. Entonces las aves vinieron y comieron esta semilla. Estos son las semillas que caen junto al camino. Parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Hay un grupo de personas, amados hermanos, ya bien sea por temor, ya bien sea por emoción, ya bien sea por una prédica que le gustó en un momento determinado, y decide dar el paso correspondiente de aceptar la palabra en ese momento. Pero ¿qué sucede? Como el propósito no es perseverar, el propósito no es vivir una vida, convertirse verdaderamente a una vida digna delante del Señor, pues ¿qué es lo que sucede? Que como no tiene profundidad esta palabra, como esta persona está orientada, su mente, sus vistas, sus intereses, básicamente, está orientada hacia otra cosa, pues lamentablemente esta matita que ya creció ahí, porque recuerden que dio el paso, pero como no tiene mucha profundidad esa matita, entonces lo que hace es que se seca, porque el interés, reiteramos, del individuo no es básicamente obedecer, no es verdaderamente convertirse al Señor, vivir una vida agradable, digna de frutos verdaderos de arrepentimiento delante de Él, delante de la sociedad, delante de todos cuantos le rodean. Van 2. Vamos a ver la número 3. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Los afanes de este mundo,
los deseos de obtener muchas cosas materiales en este mundo, los afanes, la ansiedad, todas estas cosas nos ahogan aún, inclusive a los que ya tenemos cierto tiempo en el Evangelio. Imagínese usted a aquel que es nuevo, que no tiene el conocimiento, pero que ciertamente está dentro de esa maraña del mundo y que no logra verdaderamente soltarse de tantas cosas que el mundo ofrece, de tanto afanes y de tantas actividades que muchas veces los seres humanos nos involucramos, muchas de ellas beneficiosas en términos seculares o en términos familiares o en términos de económico, pero muchas de ellas de conflicto, de problema, de alejar a las almas, inclusive de su familia, de no vivir una vida de paz, de armonía familiar, ni tampoco dentro de la sociedad, porque los espinos, la vegetación está ahogando esa plantita. Ahora bien, hay una parte que cayó en buena tierra. Yo espero que la mayoría de los que estamos hoy reunidos a través de esta plataforma seamos de esa parte que ilustra la buena tierra. Dice que cayó en buena tierra y dice que esta semilla produjo un árbol, el cual dio frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Debemos, amados hermanos, cada día crecer en esta gracia que hemos recibido de nuestro Dios. Debemos preocuparnos cada día en convertirnos ciertamente a nuestro Dios, crecer en base a todos los elementos que el Señor nos ha encomendado, para que conforme a ellos vivamos y vayamos creciendo y vayamos renovándonos día a día, dice la palabra, de gloria en gloria. Nosotros tenemos, pudiéramos decir, una altura ya definida, y es la estatura de Cristo. Dice que hasta que lleguemos a esa estatura de nuestro Señor y Salvador Jesús, es un reto que tenemos por delante verdaderamente grande, de gran responsabilidad personalmente, de manera particular, pero que también tiene que ver con la iglesia, porque el no congregarnos, el alejarnos, el no motivarnos e involucrarnos en los trabajos que conlleva la iglesia, que tiene que ver con la iglesia, ciertamente frena el crecimiento, el desarrollo. Un hermano en esta semana, el hermano David específicamente, hablaba del primer amor. A veces debemos mirar aquellos tiempos cuando no teníamos tanta responsabilidad en términos seculares, en términos de trabajo. Porque déjenme decirle, a veces procuramos crecer en términos laboral, pero a medida que crecemos, mayor responsabilidad adquirimos y más lejanía también de Dios y de la cosa, de nuestra responsabilidad como siervos del Señor. Y esto da al traste de que se frene el crecimiento. Recuerden que el crecimiento debe ser hasta llegar a la estatura de nuestro Señor y Salvador Jesús, varón perfecto. El único varón perfecto que cumplió cabalmente con lo que Dios le ordenó que hiciera, con lo que Dios estableció, para que conforme Él también vivió, nosotros debemos también vivir y llegar a ser parecido o semejante a Él en nuestro comportamiento, en cuanto a los frutos que debemos llevar y mostrarlo ante los demás. Y evidentemente Dios lo va a conocer.
Por lo tanto, cada uno de nosotros debe preocuparse, por lo menos si no da fruto al 100 por uno, por lo menos que esté en 60. Fíjense que 60 entre las 3 ilustraciones que hace, a 30, a 60 y a 100 por uno. Quizás no lleguemos a dar fruto al 100 por uno, pero debemos procurar llegar a dar el 100% de nosotros como cristianos. Porque antes, cuando vinimos y hacíamos referencia a ese primer amor que hablaba nuestro hermano David, hacíamos muchas cosas, participábamos de las actividades. Recuerdo yo que cuando llegué a la iglesia en aquellos tiempos, hace aproximadamente 20 años, se hacían cultos los miércoles, pero se hacían los viernes en los hogares, casi sin fallar, en la mayoría de los hogares de los hermanos. Y casi en todos nosotros participábamos, y aún no teníamos vehículos, sino que íbamos en transporte público, y casi no faltábamos a ninguno de esos servicios. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, se ha perdido quizás esa motivación la pandemia también provocó que quizás en los últimos tiempos no nos congreguemos con mayor frecuencia como lo hacíamos antes, pero en esos tiempos realmente hacíamos y el tiempo nos daba. Hoy, por tantas cosas que nosotros nos involucramos y verdaderamente a veces por la responsabilidad de los trabajos, o se lo achacamos a la responsabilidad de los trabajos, quizás no participamos de las actividades de la iglesia. Ahora debemos volver a organizar nuestro tiempo, pudiéramos decir, para que haya más tiempo para dedicarlo a nuestro Dios, y que el mundo y las cosas de este mundo que quedarán aquí tarde o temprano, básicamente, organicemos, pero que realmente no le quitemos el tiempo de Dios para dedicarlo, ya bien sea el trabajo, progresar quizás, en busca de progreso, pero desde el punto de vista de que todo se quedará aquí. ¿Usted cree que valdrá la pena afanarse tanto por las cosas materiales? Si sabemos que tarde o temprano todas estas cosas se quedarán aquí. Porque déjenme decirle que, como decíamos el pasado martes, el Señor Jesús no tarda en venir. Entonces lo que tengamos va obligatoriamente a quedar aquí. Dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, y todo se convertirá en fuego. Entonces, amados hermanos, solamente nos iremos con lo que hayamos provisto para nuestra estadía allá en los cielos. Y el Señor nos exhorta: hagamos tesoro allá en los cielos, donde pulilla y el orín no corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y donde esté nuestro tesoro, decía el hermano Eliezer anoche, allí también estará nuestro corazón. Nuestro tesoro es de arriba. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesús, el cual vendrá pronto a buscar a su iglesia, a buscarnos a nosotros, que somos miembros de su iglesia, para llevarnos a morar a esas mansiones celestiales que Él prometió, que donde Él está, nosotros iríamos a morar con Él para disfrutar por toda la eternidad de ese gozo eterno. Retornando a la parábola de el sembrador, aquí vemos, amados hermanos, 4 características de los seres humanos. Esta parábola la estábamos analizando recientemente en Sosúa, y decía uno de los hermanos, por lo menos 4 o 3 de estos puntos ya yo lo he vivido. Los afanes, quizás no hacer caso a la palabra de Dios, le faltaba el dar los frutos de 30 hasta 100, haciendo una parada en 60. Y esto debemos procurar, amados hermanos, debemos procurar nosotros que nuestros frutos cada día sean agradables delante del Señor. Esta parábola tiene la característica de que el Señor la explicó. Y ahora vamos a ver cómo el Señor
nos explicó esta parábola para ver qué enseñanzas tenemos de ella. A partir del verso 18, capítulo 13, a partir del verso 18 hasta el 23 nos dice: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. A veces predicamos la palabra. A veces la persona no la entiende, pero no se ocupa en preguntar: mira, yo no entiendo esta partecita. ¿Podría usted tener la amabilidad de explicarme esto? Pero no, a veces el que escucha y no entiende y no tiene el interés tampoco de entender qué es lo que va a pasar, que viene Satanás y va a quitar lo que fue puesto de la palabra de Dios, porque el interés del individuo no es precisamente venir y obedecer al Señor. Por eso no lo entiende, Satanás quita lo que fue puesto. Entonces, este es el que fue puesto, el que cayó junto al camino, dice Cristo. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Amados, yo le decía una anécdota en ese entonces cuando estábamos analizando esa parábola. En una ocasión yo estaba trabajando en Playa Dorada y compré unos zapatos un viernes. Me los puse sábado y domingo y el lunes, para figurearlo, me fui a la obra con ellos a trabajar y llevé otro para trabajar, pero eso lo dejé guardado en un cuartito donde dejábamos la ropa de trabajo. ¿Qué sucede? Que me roban los zapatos. Yo recién, eso fue en el año 1992, 93, por ahí. Yo recién me había entregado a una institución religiosa. No voy a mentar el nombre por ética. Entonces, mi esposa y yo habíamos dado el paso hacia adelante en ese momento, pero yo en ese tiempo tomaba alcohol y fumaba cigarrillo y esas cosas. Y cuando me di cuenta que me robaron los zapatos, en vez de darle gloria a Dios, porque si ahora me pasa, lo que hago es que glorifico el nombre del Señor, porque Él sabe por qué suceden todas las cosas. Había un señor que estaba pintando y yo fui y le pedí un cigarrillo. ¿Por qué? Porque yo todavía no tenía verdaderamente un verdadero arrepentimiento en mi corazón. La palabra que yo había escuchado todavía no habían hecho raíces en mí. Todavía realmente no había una conciencia de cristiano de lo que representa verdaderamente esta palabra y lo que debe representar en cada uno de nosotros. Cuando vino la aflicción, desde que vino el tropiezo, ya me devolví porque yo pensé que era culpa del Señor que me hubieran robado los zapatos, pero nada. Ciertamente, después que conocí esta palabra, llevamos 20 años perseverando con su alta y su baja, porque evidentemente si alguno dice que es perfecto en términos humanos, no habla la verdad, porque humano no hay nadie, o perfecto humanamente hablando no hay nadie, pero procuramos cada día perfeccionar nuestra mente y nuestros corazones, procurando que nuestro Dios sea el que, como buen alfarero, sea el que moldee nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro comportamiento delante de Él. Al venir las aflicciones, amados hermanos, al venir la persecución, la mayoría vuelve atrás, porque realmente no hay un verdadero arrepentimiento en sus corazones. El que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego
tropiezan. Y evidentemente así es. Por esa razón hay tantos hermanos, inclusive jóvenes, de nuestra juventud de la iglesia que se ha apartado en pos del mundo. Porque verdaderamente al venir el tropiezo, quizás al venir la aflicción o la ilusión de juventud que representa el mundo en ellos, quizás lo ha desviado de la atención que debe tener un siervo y sierva del Señor. Y por esa razón exhortamos también a los jóvenes a que procuren pronto volver al redil de las ovejas, volver a este camino de salvación que un día en el cual transitaron, para que puedan escapar también de los juicios. Sabemos que hay grandes aflicciones y grandes conflictos por el tema de ser juventud, y quizás no se maneja bien como me tocó a mí en ese momento, porque la juventud me traicionó en ese momento, y también que no tenía como estas partes que cayó en Pedregales. Cuando vino la aflicción, cuando me robaron los zapatos, ya yo entendí que yo tenía que volver atrás, porque no tenía sentido seguir. Con zapatos y sin zapatos debemos seguir, amados hermanos, obedeciendo esta santa palabra de nuestro Dios y produciendo los frutos, como vamos a entrar ahora a la explicación del Señor, del fruto de a 30 por 1, a 60 y a 100 por 1. Dice entonces, el que fue sembrado, el verso 22, el verso 23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Amados, debemos escuchar. Romanos capítulo 10 y su verso 17 nos dice: por el oír viene la fe, por el oír la palabra de nuestro Dios. Pero también debemos procurar entenderla. Si no la entendemos, si usted no entiende la palabra, hay muchos de nosotros que tenemos cierta capacidad y cierto conocimiento que podemos orientarlo y ayudarlo en algún tema que usted no entienda. Y si no, tenemos a nuestro hermano Lucrecio Mercado, que es el que nos ha instruido hasta el día de hoy en este camino. Él los puede ayudar, los puede orientar, nos puede guiar, como hasta ahora lo ha hecho. Si usted tiene alguna duda en alguna palabra, si usted escucha algún mensaje y no entiende, pregúntenos. Para eso estamos, porque la clave es, como dice el Señor aquí, oír, pero entender la palabra de Dios. Escuchar, porque por escuchar la palabra de nuestro Dios viene la fe. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Por lo menos, amados hermanos, para iniciar, debemos procurar colocarnos a dar fruto a 30 por 1. De 100, si usted da 30, bueno, no es una suma quizás significativa, pero para no hacer nada o para no dar ningún tipo de fruto y llegar a 30, por lo menos hay un avance. Ahora, si usted puede lograr llegar hasta 60, colocarse a la mitad, vamos a decir, dijimos antes que la altura que tenemos es la estatura de Cristo. Cuando llegamos a 60 pudiéramos estar quizá por la cintura de nuestro Señor y Salvador Jesús. Procuremos, si ya estamos en la cintura, llegar hasta los hombros del Señor. Y quién sabe si llegamos hasta la cabeza del Señor en términos de crecimiento. Y llegamos hasta la estatura del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, no seamos como ninguno de los tres
ni el que fue sembrado en el camino, ni el que fue sembrado en pedregales, ni el que fue sembrado entre espinos, sino el que fue sembrado en buena tierra y produjo fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Que Dios nos bendiga hoy siempre. Esperamos que haya sido de ayuda y de edificación lo que hemos hablado. Paso con ustedes. Recording stopped.